38. Bueno, voy a leer desde el 37, dice la palabra. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo: si alguno viene a mí, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Gloria a Dios. Bien, amados hermanos, quiero en esta hora continuar con un tema que habíamos dejado pendiente, que, hermano, empezamos a desarrollar qué significa que el Señor haya dicho que de su interior van a correr ríos de agua viva. Entonces empezamos a ver, hermano amado, que está hablando del Espíritu que habrían de recibir los apóstoles, los discípulos, la iglesia, que aquí en el versículo número 39 dice: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu. Fíjese que aquí en la versión 60 dice: aún no había venido el Espíritu Santo. Pero en las mejores versiones dice: aún no había venido el Espíritu, solamente el Espíritu, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, esto, hermano amado, tiene una explicación. ¿Por qué no había venido el Espíritu? Porque dice que Jesús todavía no había sido glorificado. Ahora, esto es bien importante, hermano amado, porque sabe que el Señor, hermano amado, hace un movimiento inédito en la iglesia. Hace un movimiento nuevo en la iglesia, hermano amado. ¿Y para qué Él hace un movimiento nuevo en la iglesia? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo caminando sobre la tierra. La iglesia es la portadora del último mensaje al mundo. La iglesia, hermano amado, hablar de la iglesia no es hablar solamente de un grupo de personas que se reúnen allá y cantar, o que solamente van y se sientan a escuchar un pensamiento. No, hablar de la iglesia, hermano amado, es hablar de una institución que Cristo, hermano, estableció, que Cristo está edificando, hermano. Cada uno de nosotros tenemos una parte de la edificación de Dios. Por eso, mire, hermano, el misterio de la iglesia, hermano amado, es profundo. Dijo el Señor, hermano amado: yo voy a edificar una iglesia que ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. ¿Cuántos dicen amén, hermano amado? Dar una ofrenda de palmas al Señor. Entonces, la iglesia es algo especial, hermano. La iglesia, dice la Biblia, que nosotros somos hechura suya, hermano. Esta palabra que está en Efesios 2:10 habla, hermano amado, de que la iglesia es la obra maestra de Dios. Dice la Biblia que la iglesia es la plenitud. Fíjese, la iglesia es la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Entonces, hermano amado, la iglesia no es cualquier cosa. Por eso el Señor, hermano amado, le deja a la iglesia el Espíritu, pero el Espíritu, hermano amado, vivificante. Por eso en 1 Corintios 15 dice que el primer hombre fue hecho un alma viviente, pero el postrer hombre, el postrer Adán, fue hecho espíritu vivificante. Entonces yo quiero que usted centre su atención en la palabra hecho, porque mire, Cristo tuvo que pasar un proceso para poder impartirse, para poder infundirse dentro de los creyentes, hermano. Dios tuvo que pasar un proceso para poder morar dentro de las personas, dentro de los hombres. Ese era el plan, esa era la economía, hermano amado, central de Dios. Esa era la economía más importante, el poder impartirse, el poder infundirse dentro del hombre. Porque mire, dice la Biblia que el hombre fue hecho conforme a la imagen y la semejanza de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces quiere decir, hermano amado, que el hombre es como un guante. Usted ve que el guante tiene la figura, tiene la imagen ¿de qué? Y está diseñada, el guante está diseñado para que la mano entre dentro del guante. Y tiene la forma del guante, tiene la forma de la mano, el guante. Y tiene la misma semejanza de la mano, el guante. Entonces uno, hermano amado, esto es un ejemplo para, hermano amado, de alguna manera ilustrar que el hombre fue hecho a la imagen de Dios. Porque lo que Dios tenía en su pensamiento al hacer al hombre, lo que Dios tenía en su mente al hacer al hombre, es morar, es habitar dentro del hombre, es, hermano amado, estar dentro del hombre. Entonces, hermano amado, el Señor, dentro de su plan perfecto, estableció que Él tenía que hacerse hombre, Él tenía que hacerse carne. Por eso dice la Biblia: grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, Dios fue manifestado como hombre. Y en Hebreos 2:14 dice que así que por cuanto los hijos
participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Pero mire, ese pasaje es profundo, ese pasaje es misterioso, porque habla, hermano amado, que nosotros ya éramos hijos sin tener carne y sangre, ya éramos hijos. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre. Entonces, hermano, quiere decir que usted siempre ha sido hijo. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Usted siempre ha sido hijo, hermano. Usted ya era hijo. Entonces dice la Biblia que como hijo, hermano amado, usted era hijo antes de tener carne y sangre. Es decir, ahí la palabra está afirmando que nosotros tenemos o tuvimos una preexistencia espiritual. Hubo una preexistencia espiritualmente hablando. Es decir, hermano amado, nuestro espíritu fue antes que nuestro cuerpo. Nuestro espíritu fue hecho antes que el cuerpo. Entonces esto lo muestra también Adán. Usted ve que el cuerpo de Adán, ¿de dónde salió? Del barro, del polvo. Pero el espíritu y el alma, dice que Dios lo traía en su boca. Y dice que insufló Dios en la nariz de aquel monito de barro que había hecho. Y fue el hombre un ser o un alma viviente. Entonces, hermano amado, el espíritu y el alma ya eran antes, eran previos al cuerpo. Entonces usted vea que ya el Señor nos reconoce como hijos. Antes de tener cuerpo, ya Él nos estableció como hijos. Y dice que estos hijos participaron de carne y sangre. Y dice que Cristo también participó de lo mismo. Cristo también vino a participar de carne y sangre, hermano amado, para, hermano, quebrantar, para destruir el imperio de la muerte, para destruir al que tenía el imperio de la muerte. ¿Y quién tenía el imperio de la muerte, hermano amado? El enemigo, el diablo, el enemigo de nuestras almas. Él tenía el imperio de la muerte, él tenía el reino de la muerte. Pero el Señor, hermano, vino a destruir. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra que Él vino a deshacer las obras del diablo. Dale una ofrenda de palmas al Señor, hermano amado. Gloria a Dios. Él vino a deshacer las obras del enemigo. ¿Cuántos dicen amén, hermano amado? Entonces, hermano amado, vemos que entonces el Señor, hermano, tuvo que hacerse hombre. Tuvo que hacerse, hermano amado, carne. Y como carne tuvo que tener un proceso de sufrimiento. Tuvo que hacerse varón de dolores. Tuvo que hacerse experimentado en quebranto. Tuvo que hacerse varón menospreciado. Tuvo que hacerse siervo humilde, hermano, humillado. Y como siervo fue a la cruz, hermano, y murió en muerte de cruz, dice Filipenses 2, hermano amado. Pero una vez que murió, dice la palabra que fue sepultado. Y una vez que fue sepultado, dice la palabra que duró en la sepultura 3 días y 3 noches. Y dice la Biblia que al tercer día Él resucitó. ¿Cuántos saben que Cristo resucitó? Aleluya. ¿Quién vive? A su nombre. Entonces, hermano, el Señor resucitó. Y esa es la más grande noticia, hermano, para nosotros que estamos creyendo en un Cristo vivo, en un Cristo resucitado, en un Cristo que se levantó de los muertos, en un Cristo, hermano amado, que se levantó como primicias, hermano amado, y está, hermano, prefigurando, está siendo precursor de aquellos que también un día vamos a ser levantados, glorificados. ¿Cuántos dicen amén, hermano amado? ¿Usted lo cree? ¿Cuántos lo creen conmigo, hermano? ¿Usted cree que se va a levantar glorificado? Entonces, hermano, creemos eso, ya sea por resurrección o ya sea por transformación, pero vamos a ser glorificados, porque Corintios dice que así como trajimos la imagen del Adán terrenal, vamos a traer la imagen del Adán celestial. ¿Cuántos dicen amén? Así como traemos esta, hermano, carne, esta parte física, un día vamos a ser celestializados. Esto corrupto se va a hacer incorrupto, y esto mortal se va a volver inmortal. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra que la vida va a absorber la muerte. ¿Cuántos dicen amén, hermano amado? Pero mire, estamos esperando, estamos en la expectativa. ¿Cuántos están esperando esa promesa, hermano? Estamos en la expectativa de esa promesa. Estamos en la expectativa, hermano, de ese cumplimiento, hermano. Y se va a cumplir, porque todo lo que Cristo dijo se ha cumplido. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Todo lo que el Señor profetizó se ha cumplido. Entonces también se va a cumplir nuestra glorificación. También se va a cumplir nuestra redención. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Pero mire, hermano amado, para que eso se cumpla, tenemos que recibir el Espíritu vivificante. Usted tiene que ser lleno de ese Espíritu que, hermano, contiene, hermano amado, cosas importantísimas, cosas valiosísimas. Contiene el Espíritu Santo. Contiene la vida, hermano amado, vencedora de Cristo. Contiene, hermano, su muerte efectiva, su muerte dulce. Pero también contiene su resurrección y también contiene el poder
de su resurrección. Todo eso, hermano amado, incluye el Espíritu vivificante, incluye al Espíritu de Dios, incluye la vida vencedora de Cristo, incluye la muerte efectiva de Cristo, incluye la resurrección de Cristo e incluye el poder de la resurrección de Cristo. Entonces, todo eso, hermano amado, ¿sabe dónde está? Aquí adentro. Entonces, hermano amado, ¿por qué somos a veces derrotados? ¿Por qué a veces nos sentimos como nada? ¿Por qué a veces nos sentimos? ¿Por qué a veces dejamos que nuestra alma nos engañe, nuestra alma nos gobierne? Y cuando tu alma te gobierna, entonces, hermano, usted se va a sentir menos que nada. Entonces usted se va a sentir, usted va a oír esa voz que le va a decir: no es cierto, tú eres débil, no es cierto, tú no puedes, no es cierto, tú mira tus errores, mira lo que hicieron los demás contigo. Hermano, ese es el alma y usted tiene que identificar qué cosa es el alma, pero el Espíritu nunca te va a hablar eso. El Espíritu siempre te va a recordar las promesas de Dios. El Espíritu Santo siempre te va a decir, hermano amado, lo que Dios ha hecho para ti y lo que Dios es para ti y lo que tú eres para Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano amado? Dale una ofrenda de palmas al Señor. El Espíritu siempre te va a hablar fe. El Espíritu siempre te va a hablar palabras de fe, y las palabras de fe son palabras positivas, hermano. El Espíritu nunca habla negativo. El Espíritu siempre habla fe y habla positivo. ¿Cuántos dicen amén, hermano amado? Entonces, el que te dice que tú no puedes no es Dios. El que te dice, hermano amado, que hermano te quedes ahí tirado no es Dios. Dios siempre te va a decir: no temas. Dios siempre te va a decir: levántate. Dios siempre te va a decir: esfuérzate. Dios siempre te va, amado hermano, a decir: sé valiente. Dios siempre te va a decir: largo camino te resta, aún todavía vas a alabar, todavía hay esperanza, porque la fe llama a las cosas que no son como si fuesen. ¿Cuántos dicen amén? Dale una ofrenda de palmas al Señor. La fe, hermano amado, no mira obstáculos. La fe no mira barreras. La fe no mira montes. La fe, hermano, mira victorias. ¿Cuántos dicen amén, hermano amado? La fe mira los recursos de Dios al alcance tuyo. Eso es lo que mira la fe. Pero mire, hermano amado, a veces nos dejamos gobernar por el alma. Y el alma, dice la Biblia, que el alma es débil. El alma, la carne, crea obstáculos siempre. Siempre está creando obstáculos. Siempre está creando barreras. Siempre está creando pretextos. Siempre está creando excusas nuevas. Siempre va a crear, hermano amado, cosas por qué no seguir. Ese es el alma. Entonces, hermano amado, hay muchos cristianos que han sucumbido ante la carne, ante el alma. Entonces nosotros tenemos que perseverar. Tenemos nosotros que vivir por el Espíritu. Entonces Dios nos quiere, sobre todo en este tiempo, hermano. Porque mire, en este tiempo, hermano, van a ser tiempos difíciles. Van a ser tiempos duros. Van a ser tiempos donde vamos a tener que definirnos. Donde vamos a tener que, hermano, vivir por el Espíritu. Aprender a vivir por el Espíritu. O vivir en la carne. Pero, hermano, la palabra de Dios nos enseña que el Señor quiere que de nuestro interior broten ríos de agua de vida. Y dijo el Señor: este es el Espíritu que Él quiere poner, que Él quiere que fluya, que Él quiere que se expanda, que Él quiere que, hermano, crezca, que abarque, que vaya, hermano amado, vaya poseyendo totalmente nuestro ser. Por eso dice la Biblia: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos. Entonces la Biblia habla de una llenura del Espíritu. Habla, hermano amado, de ser lleno, de ser henchido, de ser saturado. Y la palabra lleno viene de una palabra griega que es pleros, que es estar lleno por todas partes. Es decir, que no haya ni un solo recoveco donde el Espíritu no llene, que no haya ni un solo espacio donde el Espíritu no esté inundando. Entonces eso es lleno. Una persona que está pleros, que está pletórica, que está plena del Espíritu, que no le cabe absolutamente otra cosa, porque está lleno del Espíritu. Entonces el Señor nos quiere dar ese fluir, nos quiere dar esa abundancia. Entonces dice la Biblia que el que cree en Él. ¿Cuántos creemos en Cristo, hermano? ¿Usted ha creído en el Señor? Hermano, y hemos creído no como nosotros queremos, no como nosotros, hermano amado, nos gusta, sino tenemos que creer como dice la Escritura. Entonces hay que creer en Él como dice la Escritura. No como nosotros querramos, no como nosotros nos acomode, no como nosotros nos guste, sino como dice la Escritura. ¿Cuántos quieren vivir como dice la Escritura? ¿Quiere usted ajustar su vida a la palabra? Amén. Levante su mano el que quiera ajustar su vida a la palabra.
Porque mire, hermano, esta es nuestra norma de fe y de conducta. Aquí está lo que nosotros tenemos que hacer. Aquí está lo que nosotros debemos de hacer, hermano. Solo que mire, a veces no hacemos caso a la palabra. A veces, hermano amado, conocemos la palabra, pero no hacemos caso de ella. A veces somos oidores olvidadizos y no oidores hacedores. Entonces, hermano amado, nos vamos a dar cuenta que en el caminar, hermano amado, hacer la palabra no es tan fácil. Hacer la palabra, vivir la palabra, hermano amado, no es tan fácil. Por eso el Señor no nos ha dejado solos, no nos ha dejado huérfanos, nos ha dejado el Espíritu Santo para ayudarnos. Dale una ofrenda de palmas al Señor, hermano amado. Ahí es donde usted tiene que clamar, ahí es donde usted tiene que orar y decir: Señor, ayúdame, por favor, porque yo quiero obedecer tu palabra, pero hallo que mi carne se resiste. Porque mire, siempre va a haber la resistencia de la carne. Siempre va a haber la resistencia de nuestro viejo hombre. Siempre el viejo hombre va a aparecer con sus sentimientos, con sus pensamientos. Entonces, hermano amado, la Biblia, por ejemplo, a veces nos manda a hacer cosas que a la carne no muchito le gustan. Por ejemplo, dice la Biblia: al que te maldiga, ¿qué dice? Bendícelo. Dígame, ¿a quién le gusta bendecir al que te está maldiciendo? A nadie, hermano, a nadie. Pero eso no, el Señor no lo está diciendo para tu carne, porque tu carne de plano no lo va a hacer. Ahí el Señor te lo está diciendo al Espíritu, porque el Espíritu es el que tiene que gobernar nuestro ser. El Espíritu, hermano, el Espíritu. Entonces Dios quiere que usted sea un creyente espiritual. Un creyente que se llene del Espíritu y que no sean solo palabras, como decíamos ahorita en el canto. Señor, esto es más que palabras, esto es más que un canto, más que vaya a decir: es que yo busco a Dios. No, hermano, Dios quiere que seamos, hermano, cristianos genuinos, cristianos que sean de hecho y de verdad. ¿Cuántos dicen amén, hermano amado? Que en los hechos manifestemos, porque dice la Biblia que por nuestros frutos vamos a ser conocidos. Y dice la Biblia que no todo aquel que diga Señor, Señor entrará en el reino, sino el que hace, mire, el que hace la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Lo que Él ha revelado a través de la palabra. Aquí está la voluntad de Dios, hermano amado. Aquí está lo que Dios quiere que hagamos, hermano amado. Pero no lo vamos a poder hacer sin la ayuda del Espíritu. Por eso, hermano amado, tenemos que pedir. Y ese es el motivo de la oración. Ese es el motivo, hermano amado, de nuestro acercamiento a Dios. Decir: Señor, ayúdame, yo necesito ser lleno. ¿Cuántos dicen amén? Dios ha puesto en la oración el medio, hermano, principal para que usted sea lleno del Espíritu. Dale una ofrenda de palmas al Señor para que usted se llene, para que usted busque a Dios, aleluya, para que usted invoque el nombre del Señor y venga de la presencia de Dios fuerza, fortaleza, aleluya, energía del Espíritu, para que usted pueda obedecer la palabra. Usted solo no va a poder, yo solo no voy a poder, solo no vamos a poder, hermano. Necesitamos la gracia que viene a través de la comunión. Necesitamos la gracia que viene a través de la oración, a través de la humillación, a través de la rendición. Cuando usted se rinde, cuando usted se humilla, cuando usted ora, ahí empieza a fluir gracia. Ahí empieza el Señor a derramar gracia. Cuando alguien, hermano amado, toma una actitud de humildad, cuando alguien dice: Señor, yo no puedo, yo quiero, Señor, pero no puedo, ayúdame. Dice la Biblia que cuando uno es débil, entonces, ¿qué dice? Somos fuertes, porque el poder de Dios viene sobre tu debilidad y te fortalece. Pero es necesario que entremos en esa dinámica. Es necesario que entremos en ese ejercicio de, hermano amado, de rendirnos, de reconocer, hermano, declarémonos inútiles fuera de Dios. Pero cuando usted entra a la presencia de Dios, ahí usted va a ver que usted no es inútil, ahí usted va a ver que usted no es débil. Usted va a empezar a tener fuerza, pero no por ti, sino porque la gracia de Dios va a llegar a ti a causa de tu clamor, a causa de tu ruego, y el Señor te va a capacitar, te va, hermano amado, a fortalecer, y usted va a ser poderoso en Dios. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Usted va a ser vencedor ante todas las cosas, hermano, pero por la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Por la gracia de Dios, por la gracia de Dios, hermano amado. Eso es lo que nos va a dar la fortaleza. Pero es necesario buscarla, es necesario pedirla, es necesario clamar. En el momento, hermano amado, que sintamos, hermano, debilidad, en el momento que no podamos,
Mire qué bueno es clamar, qué bueno es pedir, Señor, yo no puedo, Señor, yo no puedo hacer esto, yo no puedo, Señor, hacer lo que a ti te agrada. Hemos de reconocer que no podemos solos. Y si nosotros pudiéramos, por demás hubiera venido el Señor. Porque el Señor vino, ¿sabe por qué? Porque usted no podía, porque usted no pudo. Por eso el Señor vino, por eso el Señor apareció, no porque usted podía, sino porque usted no podía. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el propósito de su venida, ese es el propósito por el cual Él se hizo espíritu edificante, para ayudarlo a usted, para meterse, para introducirse dentro de usted y hacer lo que usted humanamente no puede hacer. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Usted solo no puede vencer el pecado. Usted solo no puede vencer la carne. Usted solo está totalmente incapacitado hermano amado, de ser vencedor. Pero es a través de la vida de Cristo que nosotros somos vencedores. Es a través, hermano amado, de su vida, de su persona, de su naturaleza, de su espíritu, que nosotros somos vencedores. Entonces, hermano, necesitamos ese fluir. ¿Cuánto necesitamos ese fluir del espíritu? ¿Cuánto necesitamos esos ríos? Entonces esos ríos, dijimos, van a producir en primer lugar riquezas, porque estos ríos están revelados en Génesis capítulo número 2. Y dice que aquí había un río que venía y llegaba al huerto del Edén, y del huerto se repartía en 4 ríos. Y entonces estos ríos vienen a prefigurar, vienen a representar, hermano amado, los ríos, las corrientes del Espíritu. Y lo primero que el Espíritu trae, hermano, cuando usted deja que Él fluya, cuando usted, hermano amado, no lo apaga, cuando usted no lo contrista, porque mire, a veces tenemos el Espíritu, pero lo tenemos contristado, lo tenemos apagado. Entonces usted en esta mañana tiene que preguntarse, hermano, de veras, es una pregunta crucial, es una pregunta importante, hermano, para sus adentros. Es una pregunta, hermano, que usted mismo se tiene que preguntar: ¿cómo yo tengo el Espíritu? Yo creo, hermano, que todos aquí tenemos el Espíritu Santo, porque somos cristianos. ¿Cuántos dicen amén? Dice la Biblia que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Es decir, lo que nos hace ser de Dios, lo que nos hace ser de Cristo, lo que nos hace, hermano, lo que nos da pertenencia, es que el Espíritu está dentro de nosotros. Primero Juan dice: nosotros sabemos que somos de Él por el Espíritu Santo que Él nos ha dado. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Hermanos, sabemos que somos de Él porque el Espíritu está aquí adentro. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, y cuando usted, hermano, por ejemplo, hay gente que dice: verdaderamente Dios estará conmigo, verdaderamente seré yo de Dios. Fíjese que esa pregunta a mí me atormentaba cuando yo empecé en el evangelio. Verdaderamente Dios me habrá perdonado, verdaderamente Dios me habrá recibido como su hijo. Y venía una y otra vez esa duda, hasta que una vez el Señor me habló y me dijo: ¿quién es el que te hace orar? ¿Quién es el que te hace leer la Biblia? ¿Quién es el que te empuja a ir a la iglesia? ¿Quién es el que te hace vaya a adorar, alabar? ¿Sabe quién es? El Espíritu de Dios. Él es el que te empuja. Esa es la reprensión que usted siente aquí adentro. Ve al culto, ponte a orar, lee la palabra. ¿Quién es el que te dice eso? Eso no es la carne, eso no es el alma. ¿Ese quién es? ¿Sabe quién es? El Espíritu. Porque ahí está ya el Espíritu actuando en tu vida. Ya está la obra del Espíritu porque está dentro de ti, porque usted creyó. ¿Cuántos hemos creído en Jesucristo, hermano? Usted ya creyó. Por lo tanto, el Espíritu, el sello que dice Efesios 1, versículo 13, dice que nosotros desde que creímos fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el cual son las arras, son, hermano amado, el anticipo de nuestra herencia. Es decir, el Señor ya nos hizo herederos y nos ha dado el anticipo. ¿Y sabe cuál es ese anticipo? Que ahora usted tiene el Espíritu, y el Espíritu es la garantía de que usted va a llegar a obtener, a poseer esa herencia gloriosa. ¿Quién vive? Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos hermanos creemos en esa herencia? Yo lo creo, hermano. Yo creo que vamos a recibir herencia. Usted no está desheredado, usted tiene herencia, y su herencia, dice Pedro, es incorruptible, es incontaminable y es inmarcesible. No, hermano amado, va a pasar. Su herencia es eterna, su herencia está segura y ya tiene la garantía. ¿Cuál es la garantía? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la garantía de que usted allá tiene herencia. Aquí en la tierra no nos prometen nada, hermano. Ni un pedazo de tierra te prometen aquí. Nada te prometen aquí, hermano.
Usted no es de la tierra. Usted no va a tener nada aquí en la tierra. A usted no le prometen nada terrenal. Por lo tanto, si usted está abrazando lo terrenal, suéltelo. Porque, hermano, nada hemos traído a este mundo y nada nos vamos a llevar de él. Nada, hermano, nada nos vamos a llevar de él. Su herencia, hermano, no es terrenal. Su herencia es celestial. Su herencia es eterna. Su herencia es algo que no es de la tierra. Entonces, esa herencia, hermano amado, ya tiene garantía. Ya la garantía está en usted. ¿Cuál es la garantía? El Espíritu. El Espíritu Santo está con usted. Ahí está. Pero ahora tenemos que dejarlo crecer. Mire, lo tenemos. Pero sin embargo hay gente que lo tiene contristado. Lo tiene apagado. Lo tiene enojado. O sea, tiene el Espíritu Santo adentro. Pero lo tiene triste. Lo tiene triste, hermano. Entonces, ¿cuántos de aquí tendremos el Espíritu Santo contristado? ¿Cuántos de aquí tendremos el Espíritu Santo apagado? ¿Sabe por qué se contrista? Por nuestras malas actitudes. A veces por nuestra forma de hablar. Fíjese que si usted lee ese versículo, vaya conmigo ahí a Efesios. Mire cómo dice la palabra. Efesios capítulo número 4 me parece. Dice la escritura ahí. Gloria a Dios. Vamos a leer la escritura. Efesios capítulo 4. Dice en el versículo número 28. Dice, versículo 30, perdón. Dice, y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Pero si usted ve el contexto, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Es decir, si hay algo que contrista al Espíritu, es nuestra manera de hablar. ¿Qué hablamos? ¿Qué decimos? ¿Con qué actitud decimos las cosas? Entonces, si hay algo que, por eso mire, usted debería cuidar mucho su forma de hablar. Nosotros deberíamos de cuidar mucho nuestra manera de hablar, hermano. Deberíamos de ser muy cuidadosos de cómo hablamos, de qué decimos, bajo qué espíritu lo hablamos. Porque mire, hermano amado, por eso dice la Biblia, enójate, ¿pero qué dice? Pero no peques. Entonces ya hemos hablado de qué es enojarse sin pecar. Enojarse sin pecar es, hermano, que usted cuando esté enojado no hable porque va a contristar el espíritu. Si usted está enojado y empieza a hablar de algo sobre un tema, pero está enojado, usted va a pecar, hermano. Usted va a contristar el espíritu, porque, hermano amado, algo que contrista el espíritu son nuestras palabras. Es decir, el espíritu te oye hablar y dice, no, no ha entendido. No ha comprendido mi amor. No ha comprendido que yo lo amo. No ha comprendido mi temor. No ha comprendido mi misericordia. No ha comprendido lo que yo estoy haciendo con él, hermano amado, y se contrista. Entonces, hermano amado, yo no quiero tener el espíritu contristado. Mire, hay iglesias, hermano, hay iglesias enteras que tienen el espíritu contristado, que el Espíritu Santo lo tienen en un rincón, que está ahí por misericordia, que está ahí porque son iglesias, que están ahí, hermano amado, porque Dios ama, y porque inclusive hay iglesias que son candelero verdadero de Dios. Pero mire, hermano amado, usted ve que había una iglesia que era candelero de Dios, pero estaba apostatando, Tiatira. Había una iglesia que era candelero de Dios, pero que tenía el amor frío. Dice la Biblia que habían abandonado el amor, habían abandonado el mejor amor. Entonces el Señor les tiene que hablar y les dice, tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Y a otra iglesia le dice, tengo contra ti que toleras a esa mujer. Entonces, mire, hermano amado, se puede ser iglesia, pero hay iglesias que son iglesias de Dios. No, Tiatira no era una iglesia falsa. Éfeso no era una iglesia falsa. Era una iglesia genuina, era una iglesia verdadera, pero que tenían problemas, hermano, espirituales. Éfeso había dejado su primer amor. Tiatira había permitido que la mundanalidad entrara. Pérgamo había permitido que falsas enseñanzas entraran. Entonces, hermano amado, nosotros tenemos que ver cómo está el Espíritu en nosotros. ¿Cómo está el Espíritu? ¿Cómo se encontrará el Espíritu en nuestro corazón? Entonces, hermano amado, Dios quiere fluir. Y Dios al fluir quiere traer, hermano amado, cosas gloriosas. Quiere traer, por ejemplo, ya dijimos, volviendo a Génesis, quiere traer riquezas.
quiere traer abundancia. Dice, uno de estos ríos se llama Pisón, uno de los ríos que se repartía, el río que salía del huerto del Edén. Dice la palabra en el capítulo 2, en el versículo número 11, dice, el nombre de uno de estos ríos era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Havila, donde hay oro. Es decir, este río producía riquezas, fíjese, producía oro. Y dice, y el oro de aquella tierra era bueno. Y ahí también había bedelio y onice. Es decir, hermano, el fluir del espíritu a través, representado en el río Pisón, hermano, el fluir del espíritu, el fluir de la vida divina en nosotros, hermano, produce, hermano, material útil y precioso para Dios. Entonces produce oro. ¿Qué es el oro? El oro representa la obra del Padre. El oro, mire, es la obra del Padre. ¿Sabe quién te llamó a ti? ¿Sabe quién te dio el llamado a usted? ¿Sabe quién lo llamó? El Padre. El Padre fue el que te llamó. Por eso dice la Biblia que fuimos escogidos según la presencia de Dios. Y dice el Señor, nadie puede venir a mí si el Padre que me envía no lo trae a mí. ¿Cuántos dicen amén? Dale una ofrenda de palmas al Señor. Nadie puede llegar a Cristo si el Padre no lo llama, si el Padre no lo envía, si el Padre no lo trae. Nadie puede llegar al Hijo, hermano, porque nadie conoce al Hijo sino el Padre. Entonces, el Padre es el que conoce al Hijo. Y el Padre es el que revela al Hijo. Así como nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y el Hijo es el que revela al Padre. Entonces, hermano amado, usted vino a Cristo porque el Padre te llamó. Porque el Padre, hermano amado, te hizo el llamado, te escogió y te trajo a Cristo. Ese es el oro, esa es la obra del Padre, es el llamado divino, es el llamado celestial que un día Dios habló. Por eso, mire el versículo que dice que la fe viene por el oír y el oír viene por palabra de Dios. Y esa es la interpretación más profunda de ese versículo. Porque interpretamos, el oír viene por escuchar una predicación. El oír viene por escuchar un evangelista. El oír viene por escuchar la palabra. Y sí, está bien, esa interpretación está bien. Pero la interpretación más profunda es que usted oyó. ¿Sabe por qué? Porque Dios habló. Porque así como llegó con aquella niña y le dijo, Éfata, ábrete. Así, hermano amado, un día llegó con usted y espiritualmente, usted que era un sordo espiritual, bueno, al menos yo lo digo por mí, hermano, yo era un sordo espiritual, yo no tenía oídos para oír la palabra, yo no tenía oídos para oírle el evangelio. Yo andaba en el mundo, andaba perdido, andaba, hermano amado, haciendo cosas que no debía, hermano, porque estaba sordo espiritualmente, no oía a Dios, no escuchaba a Dios, no tenía atención para Dios. Pero un día vino el Señor, vino Dios y me dijo, Éfata, espiritualmente, y mi oído que estaba cerrado, mi oído que estaba sordo, mi oído que estaba lleno, hermano, de barreras, hermano, se abrió y pude oír la palabra preciosa del evangelio y pude oír el amor de Dios. Dale una ofrenda de palmas al Señor, amén, hermano amado, gloria a Dios. Entonces ahí está la obra del Padre, el llamado del Padre. Ese es el oro. Es que Dios te llamó, es que Dios te trajo, es que Dios comenzó. Por eso dice la Biblia, en esto consiste el amor, no en que nosotros lo hayamos amado primero a Él, sino que Él nos amó primero a nosotros. Dios te encontró, Dios te trajo, Dios te llamó. Usted no está aquí por casualidad. Usted no está aquí porque usted vino. Ninguno de aquí somos solo vinos. Nadie. Amén, hermano. Nadie, ¿verdad? Nadie. Usted no vino solo. Aquí, hermano amado, el que nos trajo, ¿quién fue? Dios. Dios fue el que te llamó. Dios fue el que te escogió. Y te escogió, dice que antes de la fundación del mundo. ¿Será usted importante para Dios? ¿Cómo no, hermano? Si te escogió antes. Usted es importante. Usted no está aquí, hermano amado, por obra de la casualidad. Es porque forma parte de un plan. Es porque tu vida ya está planificada. Dice que Dios preparó obras de antemano para que usted anduviese en ellas. Dale una ofrenda de palmas al Señor. ¡Aleluya! ¿Quién vive? ¡A su nombre! Entonces, hermano amado, Dios ya te escogió. Esa es la obra del Padre. Pero luego viene la obra del Hijo, representada en el bedelio. El bedelio, hermano, era una goma resinosa, semejante a la perla. Y esa es la obra del Hijo, que fue herido en su costado. Porque mire, el bedelio era
para sacar bedelio tenían que rajear una planta, un tallo, y de esa herida que le hacían en el tallo salía el bedelio. Entonces eso representa la obra del Hijo, que fue herido en su costado. ¿Para qué? Para llevar fruto para Dios. Fue herido para que entonces pudiera tener fruto para Dios. Por eso el Señor dijo que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no puede llevar fruto. Pero si muere, hermano, si muere, lleva mucho fruto. Entonces, hermano, Él tuvo que ser herido. Él tuvo que ser, hermano, tuvo que pasar por esa experiencia para poder producir fruto para Dios. Entonces, hermano amado, dice la Biblia que fuimos elegidos para obedecer y para ser rociados por la sangre preciosa de Cristo. ¿Y qué salió de su herida cuando aquel soldado romano le atravesó el costado? ¿Sabe qué salió? Sangre y agua. Sangre para rociar, para purificar, pero agua también para limpiar, porque dice Hebreos que casi todo es limpiado por sangre, casi todo. Entonces quiere decir que no todo. Es decir, hay cosas que limpia la sangre y hay cosas que limpia el agua. Hay cosas que la limpia la sangre de Cristo y hay cosas que tienen que ser limpiadas por el agua de la palabra. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Aquí estamos recibiendo las dos. Aquí el Señor nos está limpiando de las dos formas, hermano. Aquí, mire, delante del Señor, aquí en el trono de Dios hay sangre, porque dice la Biblia que la sangre de Cristo está delante del trono, fue presentada por Él mismo y dice que habla mejor que la de Abel. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque la sangre de Abel está pidiendo venganza. La sangre de Abel dice: véngame, Señor, del que me mató. Pero la sangre de Cristo no clama venganza, clama perdón. Dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermano, dale una ofrenda de palmas al Señor. Ese es el poder de la sangre preciosa de Cristo, hermano. Y es sangre especial. ¿Sabe por qué? Porque es la sangre que está delante del trono. La sangre de Cristo no está coagulada. No es sangre que esté añeja. Es sangre fresca, lista para ser rociada para aquel que se acerca. Entonces, hermano amado, ese es el misterio de la sangre de Cristo, que fue recogida sobrenaturalmente para ser presentada, según Hebreos 9, delante de Dios. Y por esa sangre son purificados nuestros pecados. Por eso dice la Biblia que Cristo, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Pero la pregunta que surge es: ¿cuándo efectuó la purificación? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Bueno, eso se las dejo de tarea. Pero mire, dice que Él efectuó la purificación de nuestros pecados. Entonces quiere decir que tu pecado ya ha sido purificado, porque eso ya es un hecho. Eso ya es, hermano, es un hecho consumado. Lo único que usted tiene que hacer es creerlo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Es creer que el Señor ya purificó tus pecados. Ya Él, hermano, limpió tu vida. Pero usted tiene que creerlo. Usted tiene que, hermano amado, a través de la fe, abrazar ese hecho. Por eso la Biblia siempre, hermano amado, nos va a dar tres cosas. La Biblia siempre nos va a hablar de los hechos de Dios, de las experiencias nuestras y de lo que conecta el hecho con la experiencia. ¿Sabe qué conecta el hecho de Dios con la experiencia nuestra? La fe. Cuando usted cree en los hechos de Dios, ese hecho de Dios se convierte en una experiencia. Eso es lo que Pablo dice en Gálatas 2:20. Dijo Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ese es un hecho. Ese es el hecho. Usted ya fue crucificado con Cristo. Usted ya fue, su viejo hombre ya fue muerto con Cristo. Usted ya fue aniquilado. Ya, hermano, te mataron. Usted ya no vive. Usted ya mataron el viejo hombre. O sea, Fernando Martínez ya lo mataron. Ya no vive Fernando Martínez, porque Cristo crucificó a Fernando Martínez. Entonces, hermano amado, pero dice: y ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Esa es la experiencia. Cuando usted, el hecho es que Cristo te crucificó, y la experiencia es que usted ya no vive, sino que ahora Cristo vive en usted. Pero dice:
Pero ahora todo lo que vivo en la carne, ¿qué dice? ¿Lo vivo en qué? En la fe. Entonces, la fe es el vínculo. La fe es el link que une el hecho con la experiencia. Es decir, ese hecho para que se haga experiencia, tiene que tener de por medio fe. Usted tiene que creer: Señor, yo creo que tú ya me crucificaste. Yo creo que tú ya me mataste. Y yo creo. Y cuando usted lo cree, entonces ya no va a vivir usted, sino Cristo va a vivir en usted. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Cristo. Entonces, hermano amado, estamos hablando de que la obra del Hijo es, hermano amado, producir fruto para Dios a través de su muerte. A través de su muerte Él derramó sangre, y esa sangre hace que nosotros seamos purificados. Esa sangre hace que nosotros, hermano, ahora podamos ser útiles para Dios. Esa sangre hace que usted sea redimido y ahora sea, hermano amado, un terreno donde la paloma, donde el Espíritu pueda pisar, donde el Espíritu pueda morar, donde el Espíritu pueda venir. Porque mire, el Espíritu no viene sobre la vieja creación. El Espíritu solo puede derramarse sobre nueva creación. ¿Cuántos dicen amén, hermano amado? Por eso la paloma, hermano amado, que salió del arca, no halló dónde sentar pie, porque todo estaba lleno de agua, todo estaba lleno de agua de juicio. Pero cuando ya emergió el terreno nuevo, cuando ya emergió la tierra nueva que sale del agua, ahí la paloma, hermano, se quedó, porque ya había terreno nuevo, ya había creación nueva. Y eso es lo que dice la palabra, que nosotros somos creación nueva, somos criaturas nuevas. ¿Cuántos dicen amén? Dale una ofrenda de palmas al Señor. Ahora la paloma celestial puede posar sobre ti, porque usted es una criatura nueva, hermano amado. ¿Cuántos dicen amén? Usted es una creación nueva. Entonces, por eso es que ahora el Espíritu puede venir a posar, puede venir a morar, puede venir y establecer su morada en nosotros, hermano. Oh, qué glorioso, qué maravilloso, que usted es morada del Espíritu. Y el Espíritu produce oro, produce bedelio, obra del Hijo, pero también produce obra de él, onice, que es, mire, el onice es como una piedrita, como tipo perla, que a través de la transformación llega a ser valiosa. A través de la transformación llega a ser una piedra semipreciosa. Entonces, esto habla de la transformación del Espíritu. Dice 2 Corintios 3:18, que somos transformados de gloria en gloria por el mismo Espíritu, hasta la misma imagen del Señor. Estamos siendo transformados. Muchas gracias. Estamos siendo transformados, hermano. Estamos siendo transformados. Pero ¿quién es el que opera la transformación? El Espíritu. El Espíritu. Entonces, por eso, mire, usted ve tanto el oro, el bedelio y el onice se repiten constantemente en la palabra. Por eso usted ve que Dios se presenta a sí mismo como Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces, ¿Abraham qué es? Abraham es el creer. El creer. Dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Abraham representa el creer que debemos tener nosotros. Usted debe creerle a Dios como le creyó Abraham. Usted tiene que creerle a Dios, creerle a Dios, creerle a Dios, como le creyó Abraham a Dios. Entonces, hermano amado, Dios le decía a Abraham: mira, yo voy a hacer tu descendencia como la arena del mar y como las estrellas de los cielos. Y él era, dice que la Biblia dice que Abraham era un hombre ya casi muerto. Mire, aún casi muerto, el Señor le está diciendo: te voy a dar herencia, te voy a dar descendencia, como la arena del mar y como las estrellas de los cielos. Y aún casi muerto le dijo: te voy a dar un hijo, no de otro, sino de tus lomos. Cuando ya su edad ya era, hermano, grande, y aparte su esposa era grande, y ya había pasado la edad reproductiva de ellos. Y a ellos el Señor les promete. ¿Y sabe qué le decía Abraham a Dios? Cuando Dios le decía, hermano, cosas como esas, cosas que para el hombre serían, hermano, inverosímiles, cosas, hermano, que eran, hermano, para el hombre imposibles. Hermano amado, Abraham decía: sí, Señor, yo te creo. Tú dices, a mí anciano, a mí ya casi muerto, me dices que me vas a dar descendencia, te creo. Me dices que me vas a dar un hijo que va a ser de mis lomos, te creo. Me dices que me va a dar la tierra, esta tierra que estoy pisando, te creo. Me dices que voy a entrar en posesión de la nueva Jerusalén, te creo. Y todo lo que Dios le decía, le creía, hermano. Entonces, hermano amado, usted tiene que creerle a Dios como le creyó a Abraham. Decir, mire, como creen los niños. Usted le dice al niño, hermano,
Mira, si tú te portas bien, va a venir Santo Claus, aunque aunque no exista ese mentado Claus, ¿va? En Navidad y te va a dar muchos regalos. Y el niño, hermano, te cree. El niño se empieza a portar bien. ¿Por qué? Porque él quiere que venga alguien y le dé regalos. Entonces, pero ellos tienen esa credulidad, tienen esa capacidad de creer. Pues en ese sentido es lo que Jesús dijo: el que no se hace como un niño, crédulo como un niño, dócil como un niño, hermano amado, sin malicia como un niño, hermano, sin rencor como un niño. Entonces usted tiene que ser en ese sentido como un niño, que un niño no tiene rencor, un niño no sabe guardar rencor, un niño no tiene malicia. Un niño, hermano, es dócil, usted lo agarra y lo lleva y el niño no se resiste. El niño ahí va, hermano, porque está chiquito. Y un niño, hermano amado, tiene esa capacidad de creer, es crédulo. Entonces, en ese sentido es que usted tiene que ser como Abraham, tener esa capacidad de creer. Pero mire, también tiene que ser como Isaac. Isaac, hermano amado, habla del recibir. Isaac, mire, Isaac no se tuvo que esforzar por nada. Isaac no tuvo que hacer nada, Isaac no tuvo que trabajar nada. Él lo único que hizo fue recibir lo que su padre le había dado a él. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Su padre era riquísimo, hermano, y toda la riqueza de Abraham pasó, hermano, a ser recibida a las manos de Isaac. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Amén, hermano amado. Tenemos que creer como Abraham. Tenemos que recibir. Tenemos que tener el recibir de Isaac. El recibir de Isaac. Hermano, a veces, mire, fíjese que recibir a veces es difícil. Recibir. ¿Sabe por qué? Porque a veces nos estorban muchas cosas. Sí, exactamente. Hay gente que no recibe porque piensa que no merece. Hay gente que no recibe porque piensa que es demasiado. Dice, pero es que a lo mejor se requiere más esfuerzo. No, hermano. Aquí lo único que usted necesita para recibir es creer. Es que usted crea. Si usted cree, mire, hermano, esto es bien tremendo, hermano. Porque mire, uno puede sentirse derrotado. Uno puede sentirse, hermano, que el enemigo te tiene una pata aquí y sientes que ya no puedes. Pero cuando usted cree, eso cambia inmediatamente. Al instante no tienes que ayunar. No le estoy diciendo que no ayune. No tienes ni siquiera que orar 5 horas. No tienes que orar ni siquiera un día completo. No. Lo que hace el cambio es fe. Creer. Cuando usted cree, usted automáticamente pasa de la derrota a la victoria. Pero hay que creer. Y cuando usted cree, usted recibe. Creer es igual a recibir, hermano. Fíjese que yo oí una experiencia de un predicador que Dios usa mucho en liberación. Y entonces, hermano, llegó a él un hermano que venía hasta temblando. Y venía todo inquieto y ansioso y dijo, hermano, vengo a que ore por mí porque ya no aguanto. El diablo me está engañando, el diablo me quiere enloquecer, el diablo me quiere, no sé, me ataca la mente y me está hablando y hasta estoy escuchando voces. Y oiga, estaba mal ese hombre. Y entonces el hermano dijo, vente para acá, mira, te voy a leer un pasaje. Y le leyó un pasaje de Lucas. Y cuando le dijo, mira, le voy a leer el pasaje que le leyó ese hermano. Vaya conmigo a Lucas, por favor. Dice aquí la palabra. Mire, aquí habla de la vida cristiana normal. Esta es la vida cristiana normal. Lo que no se parezca a esto no es vida cristiana. Pero la vida cristiana normal está revelada en Lucas. Lucas capítulo número 2. Entonces, hermano amado, mire, lo que pasa es que, perdóneme la expresión que voy a usar. Lo que pasa es que a la iglesia le han hecho de chivo los tamales. ¿Ah? De veras. Sí. Sí, hermano. ¿Por qué? Porque le han mostrado que lo normal para un cristiano es siempre andar arrastrando la cobija. Lo normal para un cristiano es siempre andar ahí dando lástima. Lo normal para un cristiano es siempre andar llorando. Siempre andar todo cargado. Mire, mire, hermano, es terrible que allá afuera, en el mundo, haya gente más libre que los que estamos acá adentro. Hay gente que es más libre allá que aquí. Y eso no puede ser posible. Porque aquí es donde tiene que reinar la libertad. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Aquí usted debe ser libre. Entonces dice aquí la palabra. Mire, dice Lucas capítulo 2. Déjeme ver. Vamos a ver. Perdóneme, es el 1.
Lucas 1, dice la palabra en el versículo número 73. Dice, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos habría de conceder, que librados de nuestros enemigos. Escucha esto. Dice que Dios se acordó del juramento que hizo Abraham, que nos ha concedido, o que nos habría de conceder, o que nos habrá de conceder, que librados de nuestros enemigos. Entonces, quiere decir que la vida cristiana es una vida donde usted, ningún enemigo lo puede tocar, porque dice que usted ya ha sido librado de sus enemigos. Y dice, sin temor. La vida cristiana tiene que ser sin temores. ¿Habrá temores, hermano? Pues aquí dice la Biblia que la vida cristiana normal es una vida sin temor. Y es una vida que sin temor le vamos a servir. Es una vida de servicio. Es una vida de victoria sobre los enemigos. Es una vida libre de temores. Es una vida de servicio. Es una vida que se vive en santidad y en justicia todos los días de nuestra vida, delante de Él. Entonces, es una vida de presencia de Dios. Es una vida donde la santidad se vuelve algo fácil, donde la justicia se vuelve algo fácil, y donde esa santidad y esa justicia se vuelve algo habitual, porque van a ser santidad y justicia todos los días. Santidad y justicia todos los días. Para un cristiano normal, hermano amado, lo normal es nunca caer. Lo normal es vivir, hermano, libre de pecado. Lo normal es vivir en santidad. Lo normal es vivir en justicia. Hermano, mire, estamos viviendo donde todos los papeles se han invertido, donde para el cristiano lo normal es pecar. Lo normal es ser débil. Lo normal es fallar. Lo normal, hermano, se ha vuelto, hermano amado, estar claudicando siempre entre dos pensamientos. Y para el cristiano de este tiempo, eso es normal. Pero aquí la Biblia dice que lo normal para un cristiano es vivir en santidad y justicia todos los días. Todos los días. Entonces, hermano amado, dice la palabra, dice la escritura, que el Señor, mire, aquí está revelando qué es la vida cristiana normal, a través de este pasaje. Y entonces, hermano, mire, cuando aquel evangelista le leyó este pasaje, a aquel hombre, dijo, mira, esto es lo normal, esto es lo que dice la Biblia que tú eres. Tú, Dios para ti te concedió santidad y justicia todos los días de tu vida, delante de Él. Tú tienes la presencia de Dios, Dios te da a ti la capacidad de ser santo, Dios te da a ti la capacidad de ser justo por el sacrificio de Cristo. ¿Tú crees esto? Sí, lo creo. Y cuando dijo, lo creo, dijo, hermano, fíjese que ya, el temor se fue. Cuando uno cree, los temores se van, hermano. Los temores desaparecen, pero cuando uno cree, hermano amado, la fe, hermano amado, es extraordinaria. La fe, hermano amado, cambia el ambiente, cambia nuestra atmósfera, cambia nuestro entorno, cambia, hermano amado, cambia aún nuestra parte almática, la cambia. El alma se sosiega, el alma reposa, el alma entra en paz, porque la Biblia dice que el que cree entra al reposo. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Aleluya. Nuestra fe es nuestra victoria, hermano amado. ¿Cuántos dicen amén, hermano amado? Pero usted tiene que creer. Pero es algo, hermano amado, que tenemos que entrar en esa fe. Entonces tenemos que entrar a la fe. Tenemos que vivir en la fe. Mire, para mí uno de los versículos más difíciles. Más difíciles. Porque eso ocupa ejercicio. Es Hebreos 3. Dice que los que hemos creído entramos al reposo. Ese versículo parece bien fácil. Pero no todos hemos entrado al reposo, porque no todos creemos. Pero cuando uno cree, uno reposa, uno confía, uno toma la palabra y dice, Señor, tú me hablas y yo creo tu palabra. Creo tu palabra, y no importa que el mundo ruede, y no importa que el diablo ruja, y no importa que los problemas vengan, yo estoy tomado de la palabra. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Dale una ofrenda de palmas al Señor. Estoy tomado de la palabra. La palabra me va a sostener. Amén, hermano. Amén. La palabra. Si hay algo que le tiene miedo al diablo, es a la palabra que crees. No es a la palabra que lees. No es a la palabra escrita. Usted le puede mostrar una Biblia al diablo y el diablo se va a carcajear. No, el diablo le tiene miedo a la palabra que tú crees. La que tú crees, la que se empieza a hacer experiencia.
A esa le tiene miedo al diablo. Porque cuando tú crees, esa fe se vuelve una sustancia. Por eso dice que la fe es la sustancia. La sustancia. Hay cristianos que no tienen sustancia. No tienen sustancia. Son como carrizos. ¿Sabe? ¿Usted ha visto un carrizo por dentro? ¿Qué tiene el carrizo por dentro? Nada. Así hay cristianos. Que usted ve un carrizo y un carrizote así. Grueso. Y dice, qué tremendo. Está bien macizo. Pero cuando usted lo truena, por dentro está hueco. Entonces, habrá alguien que está como un carricito, que no tiene sustancia, porque no tiene fe. Entonces, hermano amado, Dios quiere que usted se llene de fe, que usted, hermano amado, se nutra de fe, que usted, hermano amado, le pida a Dios fe, que usted le diga, Señor, que la palabra agua se convierte en vino, que la palabra escrita se convierte en convicción, se convierte en sustancia, se convierte en certeza, hermano amado, porque mire, hay una diferencia entre el logos, entre la escritura y lo que se vuelve una sustancia, lo que se vuelve un rema en tu vida. Y cuando se vuelve rema, usted, su fe empieza a crecer, empieza a aumentar, y usted dice, Dios está conmigo, yo veo a Dios, yo siento a Dios y sé que Dios está conmigo. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Sé que el Señor es real, me está hablando, gloria a Dios. ¿Quién vive? Aleluya. Por eso, mire, usted ve el milagro de las bodas de Caná. Usted ve que dice que los discípulos vieron el milagro del vino. Y mire lo que pasó. Y dice en Juan 3 que los discípulos, al ver el milagro del vino, porque mire, todos probaron el vino que el Señor convirtió del agua. Y todos bebieron y hasta dijeron, qué rico. Todo hombre sirve primero el mejor vino y luego sirve el más inferior. Pero tú, le dijeron al novio, has dejado el mejor vino hasta ahora, hermano, porque hasta el último buscaron al Señor. Pero mire, hermano amado, se bebieron el vino, disfrutaron el vino, pero no supieron, mire, aunque suene un poquito redundante, de dónde vino el vino. No supieron de dónde vino el vino. Y porque no supieron de dónde vino el vino, entonces solo disfrutaron el milagro, pero no, hermano, hubo fruto en ellos. Pero los que sí supieron de dónde procedió el vino, ¿sabe quién fue? Los discípulos. Ellos sí supieron que el vino vino ¿de dónde? Del agua. Y cuando ellos vieron ese milagro, hermano, dice que ellos creyeron en él. Entonces quiere decir que su fe fue acrecentada. Su fe fue aumentada. Cuando la palabra se vuelve sustancia, cuando la palabra se vuelve rema, cuando la palabra se empieza a hacer una certeza, una convicción, nada te va a poder detener, hermano. Nada, se va usted a hacer imparable. Imparable. Se va a hacer usted una persona resistente. Y mire, la clave, hermano, yo le voy a dar una clave. La clave para soportar estos tiempos, la clave, hermano, una clave fundamental, va a ser la resistencia. Usted no va a permanecer por valor, no va a permanecer por fuerza, ni siquiera por unción. Porque, hermano amado, hay gente yo he visto gente muy ungida, que así como subieron, cayeron. Entonces, la clave va a ser resistencia, resistencia, resistencia. Los que van a perseverar no van a ser ni los más fuertes, ni los más veloces. Van a ser los más resistentes. Resistentes. Entonces, para tener resistencia, usted necesita sustancia. Para poder aguantar todo lo que viene, todo lo que va a venir, usted necesita sustancia. Sustancia. Y eso es lo que el Espíritu quiere producir en usted. Por eso hablamos de las riquezas. Y hablamos de que el Señor quiere producir oro, quiere producir bedelio y quiere producir onice. Entonces, estamos haciendo la comparativa. Abraham es el oro. Isaac es el bedelio. Y el onice representa a Jacob. La transformación. Usted ve que Jacob tuvo que ser transformado. Entonces, nosotros vamos a pasar por esos tres procesos.
Tenemos que creer como Abraham creyó. Tenemos que recibir como Isaac recibió. Y tenemos que ser transformados como Jacob fue transformado. Y ahí se completa el proceso. Ahí se termina el proceso. Usted creyó, usted recibió y fue transformado como Jacob. Entonces, hermano, aunque creamos y recibamos, no podremos completar nuestro proceso. No podemos llegar a la plenitud si no somos transformados. ¿Y cómo transformaron a Jacob? A través de sus hermanos, a través de sus hijos, a través de experiencias que usted podría ver negativas. El Señor lo transformó. Entonces, ese mismo proceso el Señor lo está siguiendo ahora con su iglesia. Entonces, yo quiero invitarlo, que se ponga de pie. Vamos a orar. Vamos a orar, hermano. Vamos a orar con todo nuestro corazón. Y vamos a pedirle al Señor esa sustancia. ¿Cuántos quieren ser cristianos con sustancia? Yo no quiero ser cristiano frágil, insustancial, que no tenga nada por dentro. Quiero ser un cristiano lleno de certeza, lleno de sustancia, que cuando me apliquen presión, porque va a venir presión, hermano, yo pueda resistir, yo pueda soportar, que cuando venga la zaranda, yo pueda permanecer, porque todos, hermano, vamos a ser zarandeados, todos. La zaranda nadie la va a liberar, todos vamos a ser zarandeados, pero solo lo que tenga sustancia, solo lo que tenga peso va a resistir lo que viene. Hermano, vamos ahí donde está. Si usted puede doblar su rodilla, vamos a hacerlo. Vamos a ir de rodillas ante el Señor. Vamos a obedecer la palabra. La Biblia dice, venid, postrémonos y arrodillémonos. Vamos a obedecer la palabra. Ahí donde está, dígale, Señor, aquí estoy, Señor. Yo me acerco delante de tu presencia, Padre. Hemos oído tu palabra, Señor, y hemos temido, Padre Santo. Hemos oído tu palabra, Padre, y tu palabra, Padre, infunde